Creed en sus profetas. Miércoles 11 de septiembre 2024. Marcos 15. Jesús ante Pilato. Y luego muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: Tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, aún con eso, no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. En la fiesta, Pilato solía soltarles un preso, el que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciera como acostumbraba. Entonces Pilato les respondió diciendo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. De nuevo intervino Pilato y les decía: ¿Qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? De nuevo gritaron: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero lanzaron gritos aún más fuertes: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y, habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡Viva, Rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, puestos de rodillas, le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. La crucifixión de Jesús. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús, y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó, y lo crucificaron, y repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Y con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: «Ah, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. La muerte de Jesús. Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: «He aquí llama a Elías». Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo: «Dejen, veamos si viene Elías a bajarle». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». También estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas lo seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto.
Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Comprando una sábana y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. El deseado de todas las gentes. Capítulo 62. La fiesta en casa de Simón. Había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. Judas consideró este acto con gran disgusto. En vez de esperar para oír lo que Jesús dijera sobre el asunto, comenzó a susurrar a sus compañeros más próximos críticas contra Cristo, porque toleraba tal desperdicio. Astutamente hizo sugestiones tendientes a provocar descontento. Judas era el tesorero de los discípulos y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza. Estaba ansioso de poner en su bolsa todo lo que pudiera obtener. A menudo había que sacar dinero de la bolsa para aliviar a los pobres, y cuando se compraba alguna cosa que Judas no consideraba esencial, él solía decir: ¿por qué se hace este despilfarro? ¿Por qué no se coloca el costo de esto en la bolsa que yo llevo para los pobres? Ahora el acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza y, de acuerdo con su costumbre, trató de dar un motivo digno a su crítica en cuanto a la dádiva de ella. Dirigiéndose a los discípulos preguntó: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Judas no tenía amor a los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiera caído en su poder, los pobres no habrían recibido beneficio. Judas tenía un elevado concepto de su propia capacidad administrativa. Se consideraba muy superior a sus condiscípulos como hombre de finanzas y los había inducido a ellos a considerarlo de la misma manera. Había ganado su confianza y tenía gran influencia sobre ellos. La simpatía que profesaba a los pobres los engañaba, y su artera insinuación los indujo a mirar con desagrado la devoción de María. El murmullo circulló la mesa. ¿Por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. María oyó las palabras de crítica. Su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El maestro también podía considerarla impróvida. Estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada cuando oyó la voz de su Señor. Dejadla. ¿Por qué la fatigáis? Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu. Elevando su voz por encima del murmullo de censuras, dijo: «Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si esas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu fatigado las necesitaba mucho, cuando el oído para oír y el corazón sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones.
Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. De cierto os digo, declaró Cristo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Mirando en lo futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su evangelio. Iba a predicarse en todo el mundo y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían los reinos, los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída.